Esta es una presentación de MG Comunicación. Saludamos al doctor Daniel Zavala, profesor investigador de la Autónoma Potosina en licenciatura Lenguas Hispanoamericanas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores. Daniel, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te va? Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Pues con mucho gusto de tenerte para platicar. Ayer se cumplió un aniversario más del natalicio del gran Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Jorge Luis Borges. Así es, Jorge Luis Borges, escritor argentino, nacido en 1899 y sí, exactamente el 24 de agosto, por lo que ayer estuvimos celebrando sus 123 años. A ver, para toda la gente que está lejos de Borges, ¿por qué no nos dices cuál es esencialmente su importancia? Yo he escuchado a personajes con gran conocimiento y profundidad en la literatura que dicen que tal vez fue el escritor del siglo XX. Sí, pues mira, lo que te puedo decir es que quizás como referencia literaria tenemos que en el siglo XIX la estructura del cuento fue establecida por Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, que nos heredó eso, ¿no? La estructura del cuento clásico. Pero tenemos que en el siglo XX, con autores como Franz Kafka, checoslovaco, y Jorge Luis Borges, argentino, tenemos que hay una nueva revolución en la literatura. De tal manera que para mucha gente no es extraño escuchar el adjetivo kafkiano, ¿no? Como esta situación de lo absurdo y lo incomprensible. En el caso de Jorge Luis Borges y lo borgiano, y la revolución que él establece en las estructuras del cuento, pues fue a nivel temático, pero también a nivel de su sistema de escritura, ¿no? Y a nivel temático me refiero a que Borges pues era un escritor que estaba obsesionado con algunos temas, ¿no? El tema del infinito, el tema del laberinto, el tema del ajedrez, el tema del doble, el tema de los sueños, ¿no? Y en ese sentido, estas preocupaciones también, preocupaciones que son temáticas, también las refleja en las estructuras de sus cuentos, ¿no? Pasa del tema al sistema de escritura. Un sistema de escritura que vuelve estos textos de una enorme complejidad, ¿no? De tal manera que, si como un ejemplo, si en un texto habla, digamos, acerca del laberinto, utiliza estructuras literarias que parecen meternos de alguna manera en un laberinto, o si alguno de sus temas habla acerca de los espejos, pues de pronto parece que sus cuentos tienen una estructura que se refleja a sí misma, ¿no? Eso es lo revolucionario en el caso de Borges, y sí, definitivamente uno de los grandes escritores del siglo XX, y pues un honor que haya sido un escritor latinoamericano, por lo cual lo podemos leer hasta nuestro propio idioma. Así es. Jorge Luis Borges tiene, bueno, muchas obras fantásticas, pero el Aleph tiene un lugar especial. ¿Qué significa el Aleph? ¿Sigue vigente? Absolutamente, ¿no? Y vigente en el siguiente sentido, para el auditorio y para que comprenda la trama de este cuento clásico de Borges. Es la historia de un hombre que descubre en un sótano de una casa en Buenos Aires una esfera donde se reflejan todos los puntos del universo. En un solo punto, en este llamado Aleph, que es una especie de canica, de círculo, se reflejan al mismo tiempo y se pueden ver todos los puntos del universo. Es decir, en ese punto se refleja el infinito del universo, y la vigencia de un cuento de este tipo se da hasta a nivel de que algunos han postulado que bueno, se parece mucho a las estructuras del internet, ¿no? Que en un espacio relativamente pequeño podemos tener contacto con todo el universo, ¿no? Con la multiplicidad de fenómenos que ocurren en el mundo. Mucha gente también habla que él es básicamente la piedra angular del ultraísmo, pero para saber qué significa esa afirmación, te pregunto qué es el ultraísmo, ¿no? Bueno, el ultraísmo es una vanguardia literaria, una vanguardia poética
les comento como anécdota que una cosa interesante, Borges estuvo, aunque él nació en 1899, se tuvo que trasladar a Europa en 1914 porque su padre tenía una enfermedad ocular, y buscando a especialistas en Europa se mudan, y justamente en 1914 es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, por lo cual no pudieron regresar como lo tenían planeado a Buenos Aires, por lo que Borges tuvo que formar en colegios de Suiza. Después se traslada a España, y en España conoce a una serie de escritores que tenían pues interés en revolucionar las formas de la poesía, en inventar cosas nuevas a partir de la poesía. Y el ultraísmo, pues la palabra ultra significa más allá, ¿no? Entonces lo que pretendía esta vanguardia poética, esta escritura poética, era ir más allá de algunos intereses que se habían postulado hasta este momento. Para tratar de revisar también la vida personal de Borges, uno de los máximos exponentes de las letras hispanas, sin duda, del siglo XX, en su ida y vuelta con Europa, con su tema que nos acabas de mencionar, pues tuvo una serie de devenires en donde también tuvo posiciones políticas, ¿no? Era muy antiperonista. Sí. Como muchos de estos grandes intelectuales de la Latinoamérica del siglo XX, tuvo que tomar una posición, y después inclusive hasta generar una suerte de autoexilio, ¿no? Para poder continuar con su carrera literaria, relaciones especiales de ida y vuelta con personajes no solamente de Argentina, sino de otros países, y pues también un devenir en el ámbito de la filosofía contemporánea. Fue cercano a gente que también es un pilar de esta otra gran área del conocimiento. Sí. Pues mira, yo lo que te puedo comentar es que en medio de la grandeza artística y literaria de Borges, sí, una de las cosas que se han criticado son sus posiciones políticas conservadoras, y esto tuvo como consecuencia lo siguiente: Borges, como este gran genio de la escritura, fue mencionado a partir de la década de 1960 para la posibilidad de obtener el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, todos sabemos que a partir de la década de 1970 llega al poder en Chile el general Augusto Pinochet y su dictadura. Pues resulta que en un momento determinado Pinochet invitó a Borges a recibir un homenaje en Santiago de Chile, una situación que bueno, en toda Latinoamérica se repudió, pero a Borges se le ocurrió ir a aceptar el homenaje del dictador. Y eso supongo que le generó una suerte de veto de las buenas costumbres internacionales, ¿no? Exactamente, ¿no? A partir de ese momento ya no fue elegible para el Premio Nobel de Literatura. Bueno, esa es una de las hipótesis más importantes que se tiene, ¿no? Que fue eso lo que generó que nunca se le dio el Premio Nobel, aunque por su obra realmente lo merecía. Pues increíble, ¿no? Repasar un poquito de la vida, de la obra y del legado del gran Jorge Luis Borges, nacido, como hemos comentado, un día como ayer, 24 de agosto, pero de 1899, en Buenos Aires, en Argentina. Daniel, gracias por... Sí, perdón. Perdón, y ya nada más para cerrar, les diría que un par de características que encierra este escritor es que al mismo tiempo de que Borges es el símbolo del escritor que ama la biblioteca, él, como su padre, tuvo un problema ocular que lo llevó a perder la vista de manera definitiva en 1955. Tenía 56 años y él queda ciego, ¿no? En ese sentido, pues es un escritor emblemático del amor a la biblioteca, pero también de la ceguera. Así es, y duró muchos años con ese problema ya, hasta que llegó su muerte en 1986. Dicen que solamente podía captar el color amarillo, no era una ceguera total, pero bueno, de algo le habrá servido captar el amarillo. Pues así será la historia en amarillo de los últimos años del gran Borges. Daniel, gracias por estar con nosotros. Es un gusto que compartas tu conocimiento con toda la audiencia de MG Comunicación. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Hasta muy pronto. Daniel Zavala, profesor investigador de la Autónoma, licenciaturas Lenguas Hispanoamericanas. Esta fue una presentación de MG Comunicación.